El cielo estaba oscuro, y la luna llena se escondía detrás de nubes densas, presagiando la misión que me esperaba. Me llamo Alfonso Zapata, un capitán de las Fuerzas Especiales con más años en el campo de los que me gustaría admitir. Mi carrera militar está plagada de misiones que nunca verán la luz del día, operaciones en las sombras donde el enemigo no siempre era humano. Pero nada me había preparado para lo que estaba por venir. La convocatoria llegó en medio de la noche, una llamada críptica que apenas disfrazaba la urgencia y el miedo en la voz del otro lado. Necesitamos tu experiencia para una situación inusual, fueron las palabras exactas. El punto de encuentro era un hangar desolado en una base militar aislada, tan secreta que ni siquiera figuraba en los mapas. Al llegar, me recibió un silencio inquietante y una atmósfera de tensión que podía cortarse con cuchillo. Me presentaron al equipo, un grupo selecto de soldados, cada uno especialista en su campo, rostros endurecidos por batallas pasadas, pero ninguno ocultaba la sombra de inquietud ante lo desconocido. Nos informaron brevemente, un laboratorio subterráneo, financiado por el gobierno y alejado de la civilización, había cesado toda comunicación tras experimentar con una entidad extraterrestre encontrada en un meteorito. Nuestra misión era triple: recuperar toda la información posible, evacuar a los sobrevivientes y neutralizar la amenaza, a cualquier costo. El viaje al laboratorio fue en un silencio tenso, cada uno perdido en sus pensamientos, repasando mentalmente sus entrenamientos, preparándose para lo inimaginable. Al aterrizar, la realidad de nuestra misión se materializó ante nuestros ojos. El laboratorio, una estructura imponente y fría, se erguía solitaria en medio de la nada, sus entradas selladas, sus luces apagadas. Algo había ido terriblemente mal. Tomé la iniciativa, guiando al equipo hacia la entrada principal. Nuestros pasos resonaban en el silencio opresivo, una banda sonora sombría para lo que nos esperaba. Al cruzar las puertas, nos sumergimos en un mundo de caos y destrucción. Los corredores mostraban claros signos de lucha, con marcas de garras en las paredes y manchas oscuras que preferíamos no identificar. El aire estaba viciado de un olor a muerte y desesperación, un recordatorio palpable del horror que se había desatado. Avanzamos cautelosamente, con cada sombra y cada ruido poniéndonos en alerta máxima. Mis años de servicio me habían enseñado a esperar lo inesperado, pero nada en mi carrera me había preparado para enfrentarme a una amenaza de otro mundo. La atmósfera estaba cargada con el peso de nuestros miedos y la inminencia del peligro. La llamada a la oscuridad había sido hecha, y no había vuelta atrás. Lo que empezaba como otra misión en mi larga carrera se convertiría rápidamente en una lucha por la supervivencia, no solo la nuestra, sino potencialmente la de toda la humanidad. En ese momento, al adentrarnos en las profundidades del laboratorio, solo teníamos una certeza: nuestras vidas, y lo que creíamos saber sobre el mundo, estaban a punto de cambiar para siempre. La oscuridad del laboratorio parecía consumir la luz de nuestras linternas, tragándose cada haz de luz con una voracidad que helaba la sangre. Los pasillos, revestidos con el eco de nuestros pasos, se extendían como laberintos diseñados con el único propósito de desorientar y atrapar. Cada puerta que cruzábamos, cada esquina que girábamos nos sumergía más profundamente en el corazón de una pesadilla de la que no había despertar. Mis compañeros, soldados curtidos en innumerables batallas, mantenían una compostura que rozaba lo sobrenatural, sus rostros esculpidos en concentración y determinación. Pero bajo esa fachada, podía sentir la tensión que vibraba en el aire, una corriente eléctrica de anticipación y miedo. No éramos ajenos al peligro, pero esto era diferente: estábamos pisando terreno desconocido, enfrentándonos a una amenaza que desafiaba toda lógica y comprensión humana. La primera señal de que no estábamos solos en aquel mausoleo de ciencia y horror fue un sonido sutil, apenas perceptible por encima del zumbido de los sistemas de emergencia del laboratorio. Un arrastrar, un susurro de movimiento en las sombras. Instintivamente, formamos un círculo, espalda contra espalda, mirando hacia la oscuridad que nos rodeaba. Nuestras armas, diseñadas para enfrentar enemigos de carne y hueso, de repente se sentían inadecuadas, casi ridículas frente a la inmensidad de lo desconocido. Proseguimos con una cautela renovada, cada paso un ejercicio de voluntad contra el instinto primitivo de huir. Fue entonces cuando encontramos la primera sala de control, un oasis de luz y normalidad en medio del caos. Las pantallas parpadeaban con datos incomprensibles,
gráficos y secuencias de ADN que hablaban de una ambición que había cruzado los límites de la ética y la seguridad. Y en el suelo, los primeros signos tangibles del desastre, documentos esparcidos, muebles volcados, y manchas de sangre que dibujaban un mapa macabro de la lucha que se había librado allí. Entre los papeles, encontramos registros fragmentados de la investigación que se había llevado a cabo, estudios sobre una forma de vida extraterrestre, increíblemente avanzada y potencialmente peligrosa, encontrada en estado de hibernación dentro de un meteorito. Los científicos hablaban de un descubrimiento que podría cambiar el curso de la humanidad, pero entre líneas se leía el creciente temor a lo que habían despertado. Mientras absorbíamos la magnitud de a que nos enfrentábamos, un grito desgarrador rompió el silencio, un recordatorio cruel de que no estábamos solos. Sin pensarlo, corrimos hacia el origen del sonido, encontrando a un grupo de científicos atrapados en una de las salas, sus rostros marcados por el terror y la locura. Nos hablaron de criaturas que se movían en las sombras, de colegas desaparecidos o transformados en algo más. Sus palabras eran un delirio de miedo y desesperación, pero en sus ojos leíamos la verdad. En ese momento, en las profundidades de aquel laboratorio abandonado por Dios, sabíamos que estábamos en guerra. Una guerra no solo por nuestras vidas, sino por el alma misma de la humanidad. Así comenzó nuestra verdadera llegada al infierno, un descenso a las profundidades de la oscuridad y el horror que yacía en espera, hambriento y sediento de lo que solo nosotros podíamos ofrecerle, nuestra sangre, nuestro miedo, nuestra humanidad. Después del encuentro con los científicos supervivientes, nuestra misión tomó un giro aún más urgente y peligroso. Los relatos fragmentados y aterrados que logramos extraer entre sollozos y murmullos incoherentes nos habían dado una pista de a qué nos enfrentábamos, pero ni siquiera eso podría haber preparado a mi equipo y a mí para el primer contacto real con la criatura. Ordené a un grupo del equipo que acompañara a los supervivientes mientras el resto avanzamos a través de los corredores del laboratorio con una tensión que podía sentirse como una presión física en el aire. Cada sombra parecía moverse, cada ruido era un potencial heraldo de nuestra perdición. Mis hombres, entrenados para enfrentarse al enemigo más temible, se movían con una cautela que rozaba el temor reverente. Era una sensación extraña, ver a guerreros tan experimentados enfrentarse a la posibilidad de un enemigo contra el cual no había táctica o estrategia probada que valiera. La instalación parecía un laberinto diseñado no solo para confundir, sino para albergar horrores inimaginables en sus recovecos más oscuros. Y fue en uno de estos recovecos donde tuvimos nuestro primer contacto con el ser. La criatura apareció de repente, como nacida de las sombras mismas, bloqueando nuestro único camino hacia adelante. Era una masa de tentáculos y exoesqueleto, con una forma que desafiaba cualquier descripción lógica o científica, y ojos, esos ojos que brillaban con una inteligencia maligna, perforando el alma. El encuentro fue breve, pero eterno en su intensidad. La criatura se lanzó hacia nosotros con una velocidad aterradora, sus movimientos una mezcla grotesca de gracia y ferocidad. Nuestros rifles, cargados con munición diseñada para perforar blindaje, parecían juguetes frente a la robustez de su cuerpo. La batalla fue caótica, un torbellino de disparos, gritos y el sonido inhumano de la criatura atacando. Por un momento, pensé que seríamos sobrepasados. La criatura se movía con una eficiencia que hablaba de una depredación perfeccionada a lo largo de eones, cada ataque suyo una muerte segura. Pero en ese momento de desesperación, cuando el miedo amenazaba con paralizarnos, el entrenamiento se impuso. Coordinamos fuego, moviéndonos como una sola entidad, un organismo de guerra contra una pesadilla hecha carne. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos herir a la criatura lo suficiente como para que retrocediera, desapareciendo en las sombras por donde había surgido. El silencio que siguió fue casi tan aterrador como el combate mismo. Nos quedamos allí, respirando pesadamente, mirándonos unos a otros en una mezcla de incredulidad y alivio. No había victoria en nuestros corazones, solo la certeza de que lo que habíamos enfrentado era solo el comienzo. Este primer contacto con la criatura lo cambió todo. Estábamos en territorio desconocido, enfrentando a un enemigo que desafiaba nuestra comprensión del mundo. El miedo a lo desconocido, a lo otro, se había materializado en esos corredores oscuros y fríos, y nos había mirado directamente a los ojos. Nos reagrupamos y continuamos, movidos no solo por la misión, sino por un sentido renovado de urgencia y propósito.
Cada paso adelante era un desafío lanzado a la oscuridad, una afirmación de nuestra humanidad frente a un abismo. La batalla había comenzado, y aunque el miedo seguía siendo nuestro constante compañero, ahora estaba mezclado con una determinación férrea. No importaba lo que nos esperara en las profundidades de aquel laboratorio infernal, estábamos listos para enfrentarlo. La batalla contra la criatura en los corredores del laboratorio había sido un despertar brutal a la realidad de nuestra misión. Con el eco de nuestros disparos aún resonando en nuestros oídos, avanzamos, cada paso un acto de desafío contra las sombras que se retorcían a nuestro alrededor, casi como si fueran conscientes, observándonos con una curiosidad predadora. La oscuridad del laboratorio era una entidad viva, palpitante con secretos mortales y terrores inimaginables. Pero ahora, con la primera sangre derramada, tanto nuestra como de la criatura, la misión había tomado una nueva dimensión. No solo debíamos recuperar la información y salvar a los sobrevivientes, ahora era también una cacería. Una cacería donde nosotros éramos tanto cazadores como presas. La decisión se tomó en silencio, un acuerdo tácito entre todos nosotros. Dividirnos sería muy peligroso, debíamos permanecer juntos, avanzando con una precaución que rozaba lo obsesivo, cada movimiento calculado, cada decisión pesada contra el riesgo de atraer más atención de lo que ya habíamos conseguido. Nos adentramos en las entrañas del laboratorio, moviéndonos hacia las zonas de investigación principal donde creíamos que encontraríamos tanto la información como a las criaturas. Nuestros pasos nos llevaron a través de salas de experimentación abandonadas, donde los vestigios de la investigación llevada a cabo allí pintaban un cuadro de horror y desesperación. Jaulas destrozadas que alguna vez contuvieron especímenes ahora estaban vacías, documentos esparcidos que hablaban de una ciencia al borde de la locura, y más manchas de sangre, cada una marca silenciosa de una vida perdida en el caos. Fue en la sala de control central donde encontramos lo que estábamos buscando. La habitación era un hervidero de actividad, pantallas aún activas mostraban datos crípticos, mapas del complejo, y lo más inquietante, cámaras de seguridad con alimento en vivo de diferentes áreas del laboratorio. En algunas, solo se veía la quietud de corredores vacíos. En otras, sombras que se movían con una intención desconocida, y en una en particular, vimos a otro grupo de científicos atrincherados, claramente agotados y aterrorizados. Nos dispusimos a evacuar a los científicos, pero sabíamos que las criaturas no nos lo pondrían fácil. El camino de regreso fue un ensayo de terror táctico. Nos movimos en formación cerrada, cubriendo cada ángulo, cada sombra que pudiera ocultar una muerte súbita. Y no tardamos en encontrar resistencia. Las criaturas, atraídas por nuestro movimiento y tal vez por un sentido de la violencia que habíamos traído a su dominio, nos atacaron con una ferocidad que helaba la sangre. Eran diferentes de la primera que habíamos encontrado, más pequeñas, más rápidas, un enjambre de dientes y garras que parecía interminable. Nuestra retirada hacia la sala donde los científicos estaban atrincherados se convirtió en una retirada combativa, disparando a medida que avanzábamos, cada bala una plegaria al vacío por un segundo más de vida. Al llegar, la situación era desesperada. Los científicos, aunque vivos, estaban al borde del colapso, su cordura desgastada por el terror constante. Rápidamente, improvisamos defensas con lo que teníamos a mano, preparándonos para el asalto que sabíamos que vendría. Y llegó. Las criaturas, con su hambre hacia nosotros, chocaron contra nuestras defensas con una violencia que desafiaba la naturaleza. Pero estábamos preparados. La batalla que siguió fue un caos de fuego y sangre, un torbellino de violencia que consumió todo a su paso. Al final, exhaustos pero victoriosos, habíamos conseguido nuestro objetivo. Los científicos estaban a salvo, por ahora, y teníamos en nuestras manos la información que podría ser la clave para entender, con suerte, detener esta amenaza. Pero mientras nos preparábamos para el próximo paso de nuestra misión, una verdad incómoda se asentaba en nuestros corazones. Esta batalla había sido solo una escaramuza, el preludio de una guerra mucho más grande y terrible que aún nos esperaba en las sombras del laboratorio. La cacería había comenzado, y no había vuelta atrás. Tras asegurar un refugio temporal para los científicos supervivientes en la sala de control central, mi equipo y yo nos preparamos para profundizar en la investigación que había causado el caos desatado en el laboratorio.
las pantallas del centro de control, aún parpadeando con datos y análisis, eran ventanas a un abismo de conocimiento prohibido y peligroso. Entre los documentos recuperados y las grabaciones de seguridad, comenzamos a desentrañar la historia de ambición y terror que había precedido nuestra llegada. Los informes detallaban el descubrimiento de una forma de vida extraterrestre, encontrada en estado de hibernación dentro de un meteorito que había impactado en la Tierra hace décadas. Los científicos hablaban de su asombro inicial y de la oportunidad única que representaba para la ciencia. Pero a medida que la investigación avanzaba, el tono de los informes cambiaba, la fascinación daba paso a la preocupación, y finalmente, al miedo. Las criaturas, una vez despertadas de su letargo, demostraron una capacidad de adaptación y aprendizaje que desafiaba toda comprensión. Eran capaces de alterar su biología a una velocidad asombrosa, adaptándose a los métodos que los científicos empleaban para contenerlas. Lo que comenzó como un estudio de su estructura y comportamiento rápidamente se convirtió en una lucha por mantener el control del laboratorio. Mientras explorábamos la información, encontramos una serie de grabaciones de vídeo que mostraban los primeros días de la investigación. En ellas, se podía ver a los científicos trabajando con un entusiasmo que rozaba la obsesión, completamente ajenos al peligro que crecía ante ellos. Pero a medida que las grabaciones avanzaban en el tiempo, el entusiasmo daba paso a la tensión y el miedo. Los últimos vídeos mostraban a un equipo fracturado, enfrentándose no solo a las criaturas que habían desatado, sino también a las consecuencias de sus propias decisiones. Era evidente que el proyecto había sido consumido por su propia ambición, cruzando líneas éticas y morales en nombre del progreso científico. Los experimentos se habían vuelto cada vez más arriesgados, manipulando la genética de las criaturas en un intento de entenderlas, y finalmente, controlarlas. Este juego de poder, sin embargo, se volvió en su contra, liberando una fuerza que no podían contener. Encontramos también diarios personales, algunos escritos con una claridad que desmentía la locura que se apoderaba del laboratorio, otros con páginas llenas de garabatos y palabras sin sentido, testimonio del deterioro mental de sus autores. Estos diarios personales revelaban la dilución de la moral y la ética en la cara del miedo y la desesperación, historias personales de sacrificio, traición, y en algunos casos, de redención. Mientras absorbíamos los oscuros secretos del laboratorio, una verdad se hacía cada vez más clara: la amenaza que enfrentábamos no era solo física, sino también un reflejo de la oscuridad en el corazón humano, de la sed insaciable por el conocimiento, sin importar el costo. Esta realización añadía una nueva capa de horror a nuestra misión, una que nos obligaba a enfrentar no solo a las criaturas que acechaban en las sombras, sino también a las consecuencias de la arrogancia humana. Con esta nueva comprensión, reanudamos nuestra misión con una determinación renovada. Era evidente que detener la amenaza requeriría más que fuerza bruta, necesitaríamos usar la información recopilada para encontrar una manera de contener o destruir a las criaturas. Pero mientras nos preparábamos para avanzar, una pregunta se mantenía en nuestras mentes: si lográbamos salir de esta, ¿qué lecciones llevaríamos de vuelta a un mundo que seguía siendo ajeno a los horrores que habíamos descubierto? Con este pensamiento en nuestros corazones, nos preparamos para enfrentar lo que venía a continuación, sabiendo que cada paso nos acercaba más a una confrontación final con las sombras que habíamos venido a cazar. Armados con la información recabada y una determinación forjada en el fuego del combate y el terror, mi equipo y yo nos adentramos en las profundidades aún más oscuras del laboratorio. Los pasillos se estrechaban y el aire se volvía más denso, casi como si la misma estructura intentara asfixiarnos con los secretos que guardaba celosamente. Cada paso que dábamos hacia las entrañas del complejo era un paso hacia lo desconocido, un desafío a las criaturas que se escondían en las sombras, esperando. Los laberintos subterráneos del laboratorio eran una red de túneles y salas de investigación que se extendían como las venas de un gigante dormido bajo la tierra. Diseñados originalmente para ser el epicentro del avance científico, ahora eran nada más que un mausoleo de ambiciones rotas y terror sin nombre. Los mapas que habíamos conseguido apenas servían como guía, las alteraciones y los daños sufridos por la estructura del laboratorio a manos de las criaturas habían transformado el lugar en un rompecabezas mortal. Avanzamos con cautela, cada miembro del equipo atento a cualquier movimiento, cualquier sonido que pudiera indicar una emboscada. Nuestras armas, cargadas y listas, eran un frágil consuelo contra lo que sabíamos que podríamos enfrentar.
Las criaturas habían demostrado ser no solo extremadamente peligrosas, sino también inteligentes y capaces de adaptarse a nuestras tácticas. El primer encuentro en los laberintos subterráneos no se hizo esperar. Una criatura, diferente a las que nos habíamos enfrentado antes, emergió de una abertura en uno de los túneles. Era más grande, con una piel que parecía absorber la luz de nuestras linternas, y sus ojos. Esos ojos ardían con una malicia fría y calculadora. La criatura nos estudió durante un momento que pareció eterno antes de atacar. La batalla fue brutal. La criatura era increíblemente resistente, y nuestros disparos parecían apenas molestarla. Fue solo a través de una combinación de tácticas improvisadas y el uso de nuestro entorno que logramos herirla lo suficiente como para forzarla a retirarse. El encuentro nos dejó con más preguntas que respuestas. ¿Cuántas criaturas más habría allí abajo? ¿Y cómo podríamos enfrentarlas si cada una era más peligrosa que la anterior? Continuamos nuestra exploración, moviéndonos a través de los laberintos con una mezcla de miedo y determinación. Encontramos más salas de investigación, cada una revelando más del alcance y la naturaleza de los experimentos que se habían llevado a cabo. Era evidente que las criaturas eran solo una parte de una historia mucho más grande, una que hablaba de un deseo humano de traspasar los límites de nuestra propia mortalidad, sin importar el costo. Entre los documentos encontrados, descubrimos referencias a un núcleo o un área del laboratorio donde la investigación había alcanzado su punto culminante. Según los informes, era allí donde se encontraba la clave para entender completamente a las criaturas, potencialmente, para detenerlas. Con esta nueva meta en mente, ajustamos nuestra ruta, adentrándonos aún más en el corazón del laberinto. Los pasillos se volvían más angostos y el aire más frío a medida que nos acercábamos al núcleo. La sensación de estar siendo observados se intensificaba, y cada sombra parecía esconder una amenaza. Pero nuestra determinación no flaqueaba, cada paso nos acercaba más a nuestro objetivo, a las respuestas que buscábamos y a la posibilidad de poner fin a la pesadilla que se había desatado. Con el eco de nuestros pasos resonando a través de los corredores estrechos y la tensión creciendo a cada metro que avanzábamos, el núcleo del laboratorio parecía cada vez más un objetivo inalcanzable. Los laberintos subterráneos se habían convertido en una prueba de resistencia, tanto física como mental, para todos. Sin embargo, a pesar de los peligros que acechaban en cada sombra, era la promesa de respuestas lo que nos impulsaba hacia adelante, un faro de esperanza en la oscuridad abrumadora. Los documentos y datos que habíamos recopilado en nuestra travesía hasta ahora ofrecían apenas una visión parcial de la historia completa, fragmentos de verdad esparcidos entre las ruinas de la ambición humana. Cada nuevo hallazgo era una pieza de un rompecabezas que, una vez completado, revelaría la naturaleza completa de la amenaza a la que nos enfrentábamos, y con suerte, cómo detenerla. En nuestra búsqueda, tropezamos con una sala de investigación que había sido claramente el epicentro de algunos de los experimentos más avanzados y peligrosos. Las mesas estaban llenas de instrumentos científicos, tubos de ensayo con sustancias desconocidas y pilas de documentos y notas manuscritas. Las paredes estaban adornadas con pizarras cubiertas de fórmulas químicas y biológicas, junto con diagramas de criaturas que desafiaban toda clasificación conocida por la ciencia moderna. Entre los documentos, encontramos el diario de un científico, cuyas páginas detallaban el progreso del proyecto desde su inicio hasta su caída en la locura. Las primeras entradas hablaban de descubrimientos prometedores, de la posibilidad de avances científicos que podrían beneficiar a toda la humanidad. Sin embargo, a medida que las entradas avanzaban, el tono cambiaba gradualmente. La fascinación daba paso a la obsesión, y la obsesión a la desesperación, a medida que los experimentos comenzaban a tomar un giro siniestro. El científico describía cómo las criaturas, inicialmente pasivas, comenzaron a mostrar signos de inteligencia y agresividad inesperadas. Experimentos diseñados para estudiar su biología terminaron en catástrofes, con sujetos de prueba escapando o volviéndose violentos. A pesar de estas señales de advertencia, el proyecto continuó, empujado por la presión de resultados y el temor a los competidores internacionales que también buscaban desentrañar los misterios del meteorito. Una entrada particularmente escalofriante detallaba el momento en que el proyecto se salió de control. En un experimento fallido, una criatura logró comunicarse con los científicos usando un método que el diario describía como telepatía forzada.
Las implicaciones de este descubrimiento eran aterradoras, sugiriendo no solo una inteligencia avanzada sino también la capacidad de influir o controlar a los humanos. El diario terminaba abruptamente, con páginas manchadas de lo que parecía ser sangre, un testimonio mudo del destino final del científico y su equipo. Este descubrimiento fue un golpe devastador para nosotros. Era evidente que estábamos lidiando con una entidad o entidades que superaban nuestra comprensión de la vida tal como la conocemos. Sin embargo, también proporcionó una pista crucial. El núcleo al que se referían los documentos no era solo el centro físico del laboratorio, sino también el corazón de la investigación, posiblemente, la clave para detener a las criaturas. Armados con esta nueva información, continuamos nuestra misión con una renovada sensación de urgencia. Cada paso nos acercaba más al núcleo, y con él, a las respuestas que buscábamos. Pero también éramos dolorosamente conscientes de que el tiempo se agotaba, no solo para nosotros, sino para el mundo exterior, ajeno al peligro que se gestaba en las profundidades de la Tierra. Mientras nos adentrábamos más hacia el núcleo del laboratorio, los encuentros con las criaturas se volvieron más frecuentes y más intensos. Parecía como si nuestra determinación de desentrañar los secretos del complejo hubiera sido interpretada como una declaración de guerra, provocando una respuesta cada vez más agresiva por parte de nuestros adversarios. En una ocasión, mientras cruzábamos un amplio vestíbulo que conectaba varias secciones del laboratorio, fuimos emboscados por un grupo de criaturas. Emergieron de las sombras con una sincronización escalofriante, como si cada movimiento hubiera sido cuidadosamente calculado. La batalla que siguió fue un caos de disparos, gritos y el inconfundible sonido de cuerpos alienígenas siendo desgarrados por el fuego de nuestras armas. Fue durante este enfrentamiento que experimentamos de primera mano la aterradora capacidad de las criaturas para influir en nuestras mentes. Miembros de mi equipo alcanzaron a escuchar voces en sus cabezas, susurrantes tentaciones de rendirse o de traicionar a sus compañeros. Solo mediante una fuerza de voluntad férrea y la inquebrantable confianza mutua pudimos resistir estos intentos de manipulación psíquica y repeler el ataque. Tras el enfrentamiento, tomamos un momento para recobrar el aliento y atender nuestras heridas. El hecho de que las criaturas pudieran intentar quebrarnos desde dentro era una amenaza que no habíamos anticipado, añadiendo otra capa de peligro a nuestra ya desesperada misión. Sin embargo, a pesar del miedo y la incertidumbre, este encuentro sirvió para reforzar nuestra determinación. Estaba claro que las criaturas temían que llegáramos al núcleo, lo que solo podía significar que estábamos en el camino correcto. Continuamos nuestra travesía, cada paso un acto de desafío contra las sombras que buscaban devorarnos. La arquitectura del laboratorio comenzó a cambiar a medida que nos acercábamos al núcleo, volviéndose más extraña y alienígena. Las paredes parecían pulsar con una energía inquietante, y los corredores se retorcían de maneras que desafiaban la lógica, como si el mismo espacio estuviera siendo manipulado por la presencia de las criaturas. Fue en esta etapa de nuestra misión que descubrimos una sala que parecía servir como un nexo entre la ciencia humana y la tecnología alienígena. En el centro de la sala se encontraba una estructura que pulsaba con luz, compuesta de una materia que no podíamos identificar. Alrededor, pantallas mostraban datos incomprensibles, pero que intuimos estaban relacionados con la comunicación y el control de las criaturas. La exploración de esta sala reveló no solo la profundidad de la colaboración entre los científicos y las entidades alienígenas, sino también el potencial para encontrar una debilidad. Registros fragmentados hablaban de un punto de confluencia, un término que creímos refería al núcleo que buscábamos, el corazón de todo el proyecto, posiblemente, el centro de control de las criaturas. Armados con esta nueva información, y conscientes de que cada minuto incrementaba el riesgo de ser encontrados por las fuerzas a las que nos enfrentábamos, nos preparamos para el último tramo de nuestra misión. El camino hacia el núcleo prometía ser el más peligroso hasta ahora, pero la posibilidad de poner fin a la amenaza de las criaturas y revelar los secretos ocultos en las profundidades del laboratorio era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Así, con la resolución de quienes saben que están a punto de enfrentarse con su destino, nos dirigimos hacia el corazón del laberinto, hacia el núcleo que contenía las respuestas y, con suerte, la clave para salvar no solo nuestras vidas, sino también el futuro de la humanidad. La anticipación y el temor se entrelazaban mientras nos adentrábamos hacia lo que creíamos era el núcleo del laboratorio.
Los corredores se habían transformado en un laberinto aún más enrevesado, sus paredes pulsando con una energía que parecía viva, casi consciente. Era como si el propio laboratorio respirara, un gigante dormido al borde de despertar. La atmósfera estaba saturada de una electricidad palpable, una señal de que nos acercábamos al corazón de la anomalía. Los encuentros con las criaturas se intensificaron, cada ataque más coordinado y feroz que el anterior. Era evidente que estábamos siendo canalizados, dirigidos hacia el núcleo por una inteligencia que no debíamos subestimar. La resistencia que enfrentábamos era una prueba clara de la importancia de nuestro objetivo. Las criaturas estaban desesperadas por detenernos, empleando tácticas cada vez más sofisticadas y aterradoras. A medida que avanzábamos, los efectos de la telepatía de las criaturas se volvían más intensos, un susurro constante en los bordes de nuestra conciencia. Voces sin rostro intentaban sembrar dudas y miedo, buscando quebrar nuestra voluntad. Sin embargo, nuestro propósito era inquebrantable, nos aferramos a él como un faro en la tormenta, permitiéndonos resistir la oscuridad que buscaba engullirnos. Finalmente, tras superar un último corredor que se retorcía como el pasaje de un sueño febril, llegamos al núcleo. La sala que se abrió ante nosotros era vasta, dominada por una estructura central, supuestamente el meteorito original, que irradiaba una luz pulsante, etérea. Esta luz no iluminaba, en cambio, parecía consumir la realidad a su alrededor, distorsionándola con su mera presencia. Alrededor de esta estructura, paneles y consolas formaban un círculo, muchos de ellos destrozados en lo que solo podíamos imaginar había sido un último y desesperado intento de contener lo incontenible. La estructura en el centro era claramente de origen extraterrestre, un nexo entre nuestro mundo y otra cosa. Su diseño era ajeno, compuesto de geometrías que desafiaban nuestra comprensión y materiales que parecían fluctuar entre estado sólido, líquido y algo completamente desconocido. Era evidente que esta era la fuente del poder de las criaturas, el corazón palpitante de la invasión que amenazaba con consumir nuestro mundo. Mientras nos acercábamos para investigar, la atmósfera se cargó con una tensión que iba más allá del miedo. Era como si el aire mismo estuviera impregnado de una voluntad alienígena, observándonos, juzgándonos. Entonces, sin previo aviso, la estructura central emitió un sonido, una vibración profunda que resonó no solo en la sala, sino también en nuestras almas. Las criaturas, hasta ese momento un enjambre implacable de violencia, se detuvieron como si esperaran. Fue en ese momento de claridad cuando comprendimos la verdadera naturaleza del núcleo. No era simplemente una fuente de poder para las criaturas, era un portal, un puente entre su mundo y el nuestro. Las implicaciones eran aterradoras. Si no lográbamos cerrarlo, el flujo de entidades alienígenas nunca cesaría, y nuestro mundo sería consumido por la oscuridad que habíamos desatado. La decisión se tomó en un instante. Utilizaríamos todo nuestro conocimiento, toda nuestra tecnología y valor, para intentar cerrar el portal. Los datos recopilados en nuestro descenso al núcleo nos ofrecieron un atisbo de esperanza, una posible manera de revertir la conexión y sellar el paso. Cada miembro del equipo sabía lo que estaba en juego, entendiendo que este podría ser el final de nuestra misión y puede que también para algunos, el final de sus vidas. Con una determinación forjada en las pruebas de terror y supervivencia que habíamos enfrentado, nos dispusimos a trabajar en la consola central, intentando descifrar y manipular la tecnología alienígena para cerrar el portal. Las criaturas, sintiendo el peligro para su conexión con nuestro mundo, lanzaron un asalto final, una ola de desesperación y furia. La batalla que siguió fue el clímax de nuestra odisea, una confrontación final entre la luz y la oscuridad, la esperanza y la desesperación. Cada disparo, cada golpe, estaba imbuido de la determinación de no solo sobrevivir, sino de proteger nuestro mundo de la invasión que amenazaba con devorarlo. En ese momento, en el corazón del núcleo, enfrentando a las criaturas que habían desafiado nuestra existencia, entendimos la verdadera naturaleza del terror y de la valentía. Era en este abismo, en la confrontación con lo desconocido y lo incomprensible, donde se definía nuestro destino, forjando un legado de lucha y sacrificio en nombre de la humanidad. En el núcleo del laberinto subterráneo, rodeados por las ruinas de lo que una vez fue la cúspide del logro científico humano, nos encontrábamos en el precipicio de un abismo desconocido. La batalla que se libraba a nuestro alrededor era caótica, un torbellino de violencia que desafiaba toda lógica y razón.
Las criaturas, impulsadas por un frenesí primario ante nuestra tentativa de cerrar el portal, atacaban con una ferocidad desesperada, como si comprendieran que el destino de su invasión pendía de un hilo. Cada miembro de mi equipo, consciente del papel crucial que desempeñábamos, luchaba no solo por nuestra supervivencia, sino por la de toda la humanidad. Las explosiones y los disparos llenaban el aire, una sinfonía de destrucción que marcaba el ritmo de nuestro último enfrentamiento. La luz de las armas y las sombras danzantes creaban un espectáculo macabro, iluminando el horror y la determinación en los rostros de mis compañeros. La estructura alienígena en el centro de la sala, el corazón de toda la pesadilla, pulsaba con una intensidad creciente, como si respondiera a nuestra agresión. Su superficie se retorcía y cambiaba, un enigma viviente cuyos secretos se desvelaban en cada intento de manipulación. Mientras algunos de nosotros manteníamos a raya a las criaturas, otros trabajaban frenéticamente en las consolas, intentando descifrar la tecnología extraterrestre para invertir el flujo del portal. Era una carrera contra el tiempo. Cada segundo que pasaba, las criaturas se volvían más audaces, su número parecía no disminuir, una marea interminable de garras y furia. Pero en medio del caos, un rayo de esperanza surgió. A través de la combinación de los datos recopilados y la valentía pura, comenzamos a ver progreso. Los símbolos alienígenas en las pantallas de las consolas comenzaron a cambiar, respondiendo a nuestras acciones. La luz emitida por la estructura central comenzó a fluctuar, un signo de que el portal estaba siendo afectado. Sin embargo, las criaturas parecían darse cuenta de nuestro inminente éxito, redoblando sus esfuerzos para detenernos. En un momento de horror puro, una de las criaturas, más grande y temible que las demás, emergió de las sombras como el mismísimo avatar de nuestra perdición. Su presencia era paralizante, un recordatorio viviente de lo mucho que estaba en juego. La confrontación con esta criatura fue el punto culminante de nuestra batalla, un enfrentamiento que puso a prueba cada fibra de nuestro ser. Con cada movimiento calculado y cada disparo desesperado, luchamos no solo contra la criatura, sino también contra el miedo abrumador que amenazaba con consumirnos. Era una lucha por la esperanza, por el futuro, una lucha que definiría el destino de nuestro mundo. En el cenit de nuestra desesperación, cuando las sombras parecían cerrarse sobre nosotros, el milagro que habíamos estado buscando finalmente se materializó. La estructura central emitió un sonido ensordecedor, una vibración que se sintió en el núcleo mismo de nuestra existencia, y la luz que emanaba comenzó a colapsar sobre sí misma, invirtiendo el flujo del portal. Las criaturas, sintiendo el cambio, emitieron un coro de aullidos agonizantes, una cacofonía de desesperación mientras eran absorbidas de vuelta al abismo del cual habían surgido. La criatura líder, en un último acto de desafío, se lanzó hacia nosotros con una furia indescriptible, solo para ser consumida por la luz colapsante del portal, desapareciendo en un estallido de oscuridad y silencio. En el silencio que siguió, solo quedábamos nosotros, exhaustos y heridos, pero vivos. La estructura central, una vez un faro de terror incomprensible, ahora yacía inerte, su amenaza neutralizada. Habíamos logrado lo imposible, habíamos cerrado el portal y detenido la invasión. Pero el costo había sido alto, y mientras nos reuníamos en el núcleo, rodeados por los restos de nuestra batalla, sabíamos que nada volvería a ser igual. El regreso a la superficie fue un viaje sombrío, marcado por la pérdida y el sacrificio. Pero también por la esperanza, la determinación y la valentía. Nos habíamos enfrentado el abismo y emergido victoriosos, llevando con nosotros no solo las cicatrices de la batalla, sino también el conocimiento de que, cuando se unen, la humanidad puede enfrentar y superar incluso las más oscuras de las sombras. El silencio que siguió a nuestra victoria en el núcleo del laboratorio era un eco ensordecedor, una pausa en el tiempo que permitía, finalmente, procesar la magnitud de lo que habíamos logrado y de lo que habíamos perdido. La sala, un testigo mudo de la batalla final, estaba marcada por los estragos del conflicto, un recordatorio tangible de la delgada línea entre la supervivencia y la aniquilación. A nuestro alrededor, los restos de las criaturas y las cicatrices de la lucha adornaban el espacio como una macabra obra de arte, un monumento a la determinación humana. Con el portal cerrado y la amenaza neutralizada, nuestra atención se volvió hacia la tarea de asegurar el laboratorio y enviar una última transmisión al mundo exterior, una señal de que la pesadilla había terminado, al menos por ahora. La infraestructura del laboratorio, aunque severamente dañada,
aún poseía la capacidad de transmitir un mensaje a nuestros superiores, informando de nuestra situación y de la urgente necesidad de una evacuación y una contención completas del sitio. Reunidos en torno a la consola de comunicaciones, cada uno de nosotros aportó a la creación del mensaje una mezcla de informe técnico y testamento de los que habían caído. Era crucial detallar no solo el éxito de nuestra misión, sino también advertir sobre los peligros inherentes a la tecnología y las entidades que habíamos encontrado. Las palabras parecían insuficientes para encapsular la totalidad de nuestra experiencia, pero sabíamos que era esencial dejar un registro, una advertencia para las futuras generaciones. El mensaje fue breve, conciso y cargado de una solemnidad que reflejaba el peso de nuestras almas en ese momento. Este es el equipo de respuesta especial designado al Proyecto Origen. Comenzaba el informe. Informamos que la amenaza ha sido neutralizada. El portal ha sido cerrado, y las entidades hostiles han sido contenidas. Sin embargo, el costo ha sido alto. Solicitamos a una evacuación inmediata y a una contención segura de estas instalaciones. Las implicaciones de lo descubierto aquí trascienden nuestra comprensión actual y requieren un análisis más profundo. Advertimos contra cualquier intento de reanudar la investigación sin una comprensión completa de los riesgos involucrados. Recordamos a los caídos y advertimos a los vivos, hay cosas en este universo que deben permanecer sin ser descubiertas. Una vez enviada la transmisión, nos permitimos un momento de silencio, un acto de respeto por aquellos que no regresarían con nosotros. El silencio fue interrumpido por el sonido de la consola, confirmando que el mensaje había sido recibido. Era una pequeña victoria, pero en ese momento, cualquier señal de que no estábamos solos en este oscuro capítulo de la historia humana era un consuelo. Con la transmisión completada, nuestra misión en el laboratorio llegaba a su fin. Sin embargo, quedaba una última tarea, asegurarnos de que las instalaciones fueran selladas, para prevenir cualquier intento de exploración futura hasta que se pudieran garantizar medidas de seguridad adecuadas. Utilizando los sistemas de seguridad internos del laboratorio, activamos protocolos de contención que sellarían el complejo, un último esfuerzo para proteger al mundo de los secretos que yacían en su corazón. El camino de regreso a la superficie fue un viaje melancólico, marcado no solo por el agotamiento físico, sino también por la carga emocional de lo que habíamos vivido. Cada paso nos alejaba del abismo, pero el abismo permanecería siempre en nosotros, una sombra en nuestros recuerdos, un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia y de la curiosidad insaciable que nos define como humanos. Al emerger a la luz del día, el contraste entre la belleza serena del mundo exterior y las sombras que habíamos enfrentado en las profundidades era abrumador. Nos encontramos no solo con el alivio de la supervivencia, sino también con la comprensión de que habíamos tocado algo fundamental, algo que cambiaría nuestra percepción del universo y nuestro lugar en él para siempre. Nuestra última transmisión desde el laboratorio era un mensaje de victoria, pero también una advertencia, un eco en la oscuridad advirtiendo a aquellos que buscan desenterrar secretos más allá de su comprensión. Mientras nos alejábamos del laboratorio, una pregunta permanecía en nuestros corazones: ¿qué otros misterios aguardan en las sombras, y estamos realmente preparados para enfrentarnos a ellos? La luz del día parecía una reliquia de otro mundo al emerger de las profundidades del laboratorio, un recordatorio de la vida que una vez conocimos, antes de que nuestra misión nos arrastrara a las sombras de lo desconocido. Sin embargo, el respiro fue breve, sabíamos que la batalla estaba lejos de terminar. Aunque habíamos cerrado el portal y detenido la inminente invasión, la realidad de nuestra situación se cernía sobre nosotros con una urgencia implacable. Teníamos que asegurarnos de que ninguna entidad o fragmento de la tecnología alienígena cayera en manos equivocadas. Nuestro regreso al mundo exterior fue recibido con una mezcla de alivio y tensión. Los equipos de contención y rescate, enviados como respuesta a nuestra última transmisión, nos rodearon rápidamente, pero su alivio al encontrarnos vivos se vio opacado por la gravedad de las noticias que teníamos que compartir. La información que habíamos descubierto sobre el proyecto, las criaturas y el portal abrió un nuevo frente en nuestra batalla, uno que requería no solo valentía, sino también astucia. La decisión de cómo proceder fue tomada con un peso que sentíamos sobre nuestros hombros. La tecnología y los restos biológicos de las criaturas representaban tanto una amenaza como una oportunidad. La amenaza, obviamente, residía en el potencial de futuras invasiones o el mal uso de la tecnología.
La oportunidad, sin embargo, yacía en la posibilidad de prepararnos mejor contra amenazas futuras, de entender más profundamente el universo que habitamos. Con la supervisión de los equipos de contención, iniciamos una operación de recuperación cuidadosamente coordinada. Nuestro objetivo era doble: asegurar cualquier material alienígena restante para su estudio en condiciones seguras y destruir todo lo que no pudiéramos transportar, para evitar su posible explotación ilícita. Cada paso que dábamos era calculado, conscientes del peligro que representaba incluso el más mínimo fragmento de esta tecnología. La operación de recuperación nos llevó de vuelta a las sombras del laboratorio, un viaje que ninguno de nosotros deseaba hacer. Sin embargo, nuestra determinación se vio reforzada por la comprensión de que lo que estábamos haciendo era crucial para la seguridad de nuestro mundo. Encontramos restos de las criaturas, fragmentos de su tecnología, y los aseguramos con un cuidado meticuloso, sabiendo que cada pieza era potencialmente la clave para evitar futuras catástrofes. Sin embargo, cuando parecía que podríamos abandonar el lugar, desde el mando principal nos asignaron una nueva misión: proteger el centro hasta que fuera seguro. Al parecer, alguien dentro del ejército había filtrado información a grupos con intereses militares. Grupos interesados, atraídos por los rumores de tecnología avanzada y nuevos poderes, empezaron a converger en la zona, decididos a reclamar lo que pudieran para sus propios fines. Nos enfrentamos entonces a la codicia humana, un enemigo casi tan peligroso como las criaturas que habíamos combatido. El contraataque, entonces, tomó una nueva forma. No solo luchábamos para asegurar el sitio contra amenazas extraterrestres, sino también contra aquellos que, en su búsqueda de poder, podrían desatar una nueva ola de terror. Nuestros enfrentamientos fueron tensos, un juego del gato y el ratón en las sombras del laboratorio y sus alrededores, cada bando intentando superar al otro. En medio de esta nueva lucha, un entendimiento se cristalizó entre nosotros: la batalla que habíamos librado en las profundidades del laboratorio era solo el comienzo. El verdadero desafío sería asegurar que los horrores y maravillas que habíamos descubierto no se convirtieran en las armas de mañana, perpetuando un ciclo de miedo y destrucción. Así, mientras el sol se ponía, marcando el final de otro día en nuestra incesante batalla, nos encontrábamos en un mundo cambiado, no solo por lo que habíamos enfrentado en las profundidades, sino también por la comprensión de que nuestra lucha estaba lejos de terminar. La última transmisión había sido solo el principio: el verdadero trabajo, el trabajo de proteger nuestro mundo de las sombras que habíamos descubierto y de nosotros mismos, apenas comenzaba. La lucha por asegurar el laboratorio y sus secretos contra las fuerzas codiciosas que buscaban explotar la tecnología alienígena había alcanzado un punto crítico. A pesar de nuestros esfuerzos por contener y neutralizar los peligros restantes dentro del complejo subterráneo con la presencia de grupos externos, decididos a reclamar cualquier vestigio de poder extraterrestre, complicaba peligrosamente nuestra misión. La tensión entre el deber de proteger a la humanidad de sí misma y el deseo de algunos de dominar la tecnología desconocida era palpable, una chispa en un polvorín de consecuencias potencialmente catastróficas. En medio de este conflicto, se tomó una decisión drástica pero necesaria. Si no podíamos asegurar el laboratorio contra todas las amenazas, entonces debíamos eliminarlo, destruir todo rastro de la investigación y sus resultados para prevenir cualquier posibilidad de mal uso futuro. Esta decisión, aunque extrema, reflejaba la gravedad de nuestra situación y el compromiso inquebrantable con nuestra misión. La preparación para la demolición del laboratorio fue meticulosa y cargada de una solemnidad sombría. Cada uno de nosotros era dolorosamente consciente de lo que estaba en juego, no solo en términos de la pérdida de conocimiento, sino también de la posibilidad de que falláramos en contener la amenaza definitivamente. Sin embargo, la determinación forjada en las profundidades del complejo, en el calor de batallas contra horrores inimaginables, nos impulsaba hacia adelante. La noche antes de la detonación programada, nos reunimos para un último recorrido por el laboratorio. Nuestro objetivo era doble: asegurarnos de que no quedara nada que pudiera ser explotado y decir adiós a los caídos, aquellos que habían sacrificado todo en la lucha contra la oscuridad. Las sombras del complejo parecían observarnos, un recordatorio silencioso de la fragilidad de la vida y la persistencia del valor. Al amanecer, con el laboratorio evacuado y las cargas explosivas en su lugar, nos posicionamos a una distancia segura, listos para observar el fin de esta saga. El detonador, un simple mecanismo en comparación con la complejidad de lo que estaba a punto de destruir,
parecía insignificante en mis manos. Sin embargo, su activación simbolizaba el cierre de un capítulo tumultuoso en nuestras vidas y, con suerte, la prevención de futuras catástrofes. La explosión, cuando llegó, fue un espectáculo de luz y sonido, una furia liberada que consumió el laboratorio en un instante. Las estructuras subterráneas colapsaron sobre sí mismas, enterrando los secretos que habían albergado y marcando el lugar con una cicatriz en la tierra, un recordatorio permanente de los peligros de la soberbia humana y la sed de conocimiento sin restricciones. En el silencio que siguió, mientras el humo se disipaba y el amanecer comenzaba a iluminar el cielo, nos permitimos un momento de reflexión. Nos habíamos enfrentado al abismo, luchado contra horrores que desafiaban la comprensión, y emergido victoriosos, aunque no sin cicatrices. La destrucción del laboratorio no era un acto de triunfo, sino uno de responsabilidad, una aceptación de que hay cosas en este universo que la humanidad no está preparada para enfrentarse. Mientras nos alejábamos del sitio, una sensación de finalidad nos acompañaba, mezclada con la esperanza de que nuestra acción hubiera asegurado un futuro más seguro para la humanidad. La batalla que habíamos librado era un recordatorio de la delgada línea entre la curiosidad y la catástrofe, entre el deseo de avanzar y la necesidad de precaución. El capítulo que cerrábamos con la explosión final era oscuro, lleno de terror y valentía, pero también era un testimonio de la resistencia humana, de la capacidad de enfrentar lo desconocido y proteger lo que más valoramos. En ese momento de quietud, bajo el cielo que lentamente se aclaraba, sabíamos que aunque nuestra misión había terminado, las lecciones aprendidas resonarían en nuestras almas para siempre, un eco de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. La destrucción del laboratorio había sido una deflagración de fuego y fuerza, una demostración de nuestra determinación por sellar los horrores que habíamos descubierto. A medida que el humo se disipaba y las últimas vibraciones de la explosión se desvanecían en el aire, nos quedamos contemplando el vacío que había dejado la aniquilación del complejo. Era un recordatorio sombrío de que algunas victorias vienen con un costo inimaginable. Nos retiramos del lugar de la explosión en un silencio reflexivo, cada uno perdido en sus pensamientos, procesando la magnitud de lo que habíamos hecho. Aunque sabíamos que era necesario, la destrucción del laboratorio y de todo su contenido no dejaba de pesar en nuestras conciencias. Habíamos eliminado una amenaza, sí, pero ¿a qué precio? Nuestro regreso a la civilización estuvo marcado por una urgencia tensa. Aunque habíamos destruido el laboratorio y sus secretos, la presencia de grupos interesados en explotar la tecnología extraterrestre significaba que todavía no estábamos fuera de peligro. Nuestra información era demasiado valiosa, y había quienes harían cualquier cosa por obtenerla. El viaje fue una escapada estrecha, un juego al escondite con las sombras que, sabíamos, nos perseguían. Cada ruido súbito, cada movimiento en el rabillo del ojo, nos hacía tensar, preparados para enfrentar a cualquiera que intentara detenernos. Pero estábamos decididos a llegar a salvo, a asegurarnos de que los sacrificios hechos no fueran en vano. Al alcanzar un punto de extracción seguro, nos encontramos con equipos de contención y seguridad que habían sido informados de nuestra situación. Su presencia era un alivio palpable, la primera señal en mucho tiempo de que tal vez, solo tal vez, habíamos logrado escapar de las sombras. Nos recibieron con una mezcla de admiración y horror, conscientes de a qué nos habíamos enfrentado y de lo que habíamos logrado evitar. Los informes que dimos fueron exhaustivos, detallando cada paso de nuestra misión, cada encuentro con las criaturas y, por supuesto, la decisión final de destruir el laboratorio. A pesar de nuestra fatiga, era crucial que comprendieran la importancia de lo que habíamos hecho, y los peligros de volver a abrir esa puerta a lo desconocido. Sin embargo, a pesar de nuestra victoria, la sensación de estar siendo vigilados nunca desapareció del todo. Los grupos interesados en la tecnología alienígena no se darían por vencidos tan fácilmente, y aunque habíamos destruido el laboratorio, la información que poseíamos era un tesoro en sí mismo. La realidad de nuestra nueva situación se asentó con un peso opresivo. Habíamos escapado del fuego, pero ahora nos encontrábamos en una especie de limbo, perseguidos, no por criaturas de otro mundo, sino por nuestros propios congéneres. En los días siguientes, mientras nos recuperábamos de las heridas físicas y emocionales, nos dimos cuenta de que nuestra lucha estaba lejos de terminar. La información que habíamos traído con nosotros, los datos sobre las criaturas y la tecnología alienígena, era tanto una bendición como una maldición.
Nos habíamos convertido en guardianes de secretos que podían tanto proteger como destruir. La escapada del laboratorio fue solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de incertidumbre y vigilancia constante. Aunque habíamos logrado evitar una catástrofe, la sombra de la amenaza permanecía, recordándonos que, en el juego de la curiosidad humana, las verdaderas consecuencias a menudo se revelan mucho después de que el polvo se ha asentado. La odisea que comenzó con una misión de contención había culminado no solo en la destrucción de un laboratorio y la prevención de una invasión alienígena, sino también en una profunda transformación personal y colectiva para nosotros, los sobrevivientes. A medida que nos alejábamos del lugar de la explosión, llevando con nosotros las cicatrices y los secretos de nuestra lucha, nos enfrentábamos a un nuevo desafío, uno que no requería armas ni estrategias de combate, sino silencio y vigilancia. Las pruebas con nuestros superiores fueron exhaustiva, y en ciertos momentos, inquisitiva. Se nos interrogó no solo sobre los detalles técnicos de la misión, sino también sobre nuestras percepciones y los efectos psicológicos de nuestro encuentro con lo desconocido. Aunque inicialmente fuimos recibidos como héroes, el tono cambió rápidamente a medida que la magnitud y las implicaciones de lo que habíamos descubierto se hacían evidentes. Se nos informó, con una frialdad burocrática, que la información relativa a la misión sería clasificada, restringida a un nivel de seguridad que supera incluso nuestra autorización. Nuestros informes, testimonios y cualquier dato recabado serían sellados, accesibles solo para un selecto grupo dentro de las esferas más altas del gobierno y de ciertas organizaciones internacionales. Más inquietante aún fue la directiva de que debíamos permanecer en silencio sobre los eventos que habíamos vivido. Se nos advirtió sobre las severas consecuencias de divulgar cualquier información relativa a la misión, bajo el pretexto de seguridad nacional y el riesgo de provocar un pánico masivo. La ironía de ser silenciados después de salvar el mundo no se perdía en nosotros, éramos guardianes de secretos que no podíamos compartir, portadores de verdades que debían permanecer ocultas. La justificación para tal silencio era clara: el conocimiento de entidades extraterrestres y tecnologías capaces de abrir portales a otros mundos era considerado demasiado peligroso para ser de dominio público. El temor a que esta información cayera en manos equivocadas, provocando una nueva carrera armamentista o peor, era palpable. Sin embargo, esta decisión nos colocaba en una posición precaria, conscientes de los peligros que acechaban en la sombra del conocimiento humano, pero incapaces de advertir al mundo sobre ellos. En los días siguientes, fuimos sometidos a una serie de evaluaciones psicológicas y pruebas adicionales, mientras se nos mantenía aislados del mundo exterior. Nuestra existencia se había reducido a ser fantasmas dentro de una máquina gubernamental que buscaba controlar lo incontrolable. La sensación de estar siendo vigilados constantemente se convirtió en una nueva norma, una sombra que nos seguía a pesar de haber escapado de las profundidades del laboratorio. Finalmente, se nos permitió regresar a nuestras vidas, aunque bajo la estricta condición de mantener el silencio sobre nuestra experiencia. Para el mundo, la misión nunca había ocurrido, éramos soldados sin guerra, héroes sin gloria. A medida que volvíamos a la sociedad, el recuerdo de a lo que nos habíamos enfrentado y descubierto se convirtió en un faro solitario en la oscuridad, una verdad conocida solo por unos pocos. La lucha contra las criaturas extraterrestres había terminado, pero una nueva batalla se libraba en el silencio, una lucha por preservar la verdad y proteger al mundo de las sombras que aún no acechaban. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.